Díganos cómo se origina el problema y qué actores y por qué está pasando. Independientemente de los hierros jurídicos que se han dado en todas las instancias, estamos nosotros ahorita siendo espectadores de un choque de trenes, de un choque de mafias, como aquellas peleas entre familias mafiosas en los años 30 y 40 en ciudades del estado, en el bajo mundo de ciudades de Estados Unidos. Estamos viendo una pelea de mafias que quieren controlar las cortes o tener suficientes piezas favorables en el sistema judicial para poder obtener los resultados en cuanto a impunidad, inmunidad, resarcimientos o condenas favorables o desfavorables. De esa manera se ha manejado este zipizape al que nos enfrentamos y que ha tenido hasta la fecha varias víctimas. Y la principal víctima ha sido el Estado de Derecho, el Estado de Derecho en Guatemala. Otra víctima ha sido la Corte de Constitucionalidad, que por inclinarse por uno de los lados de esta mafia, ha sufrido en su papel de árbitro imparcial. Doctor, la Corte de Constitucionalidad ha estado presente en diferentes conflictos y se tiene conciencia de que muchos de estos temas han sido provocados por resoluciones donde hay conflicto de interés. Por ejemplo, casos como cuando se le niega el amparo al diputado electo Edgar Zamora del partido Viva, y luego 5 años después se le da el amparo a Lucrecia Hernández Mac y a Carlos Mencos de los partidos UNE y Semilla, donde vemos que en ambas situaciones se tenía una acción de no tener finiquito para tomar posesión, pero a un diputado de derecha le dicen que no y a los diputados de izquierda le dicen que sí. ¿Cree usted que la Corte de Constitucionalidad ha sido un instrumento de la lucha política ideológica y cómo? Este es uno de los... hacía yo referencia a que la Corte de Constitucionalidad perdió su carácter de árbitro imparcial jurídico como último recurso para resolver diferencias de una manera políticamente elegante a través de la negociación. En este caso, la Corte de Constitucionalidad tiene ya 4 años de haberse decantado por uno de los lados que vemos en conflicto. Es por esto que hay muchas acciones, algunas de ellas las considero ilegítimas y otras burdamente ilegales, y algunas otras verdaderamente mafiosas y mañosas de la Corte de Constitucionalidad, que han trastrocado el sentido constitucional de una Corte que defiende los derechos de los guatemaltecos y ante la cual se dirimen en última instancia muchos de los conflictos entre guatemaltecos. Pero la Corte ha tomado partido por uno de los lados, la Corte ha tomado partido por uno de los lados en toda esta instancia de elección de jueces, porque le interesa personalmente el no ser perseguido a futuro a los magistrados de la Corte, actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuyo periodo expira en mayo de 2021. Estamos a menos de un año plazo. O sea que ellos también están ahora velando por sus intereses,
el no ser perseguidos por los fallos inconstitucionales anómalos que han tenido. El problema de la elección de las Cortes se pone en las primeras planas de los medios de comunicación cuando sale a luz la relación que un reo tenía con varios magistrados y aspirantes a magistrados. Este informe que se genera a través de este hecho es solicitado por la Corte de Constitucionalidad para que se le envíe al Congreso. Quiero que usted me hable de este tema. Uno, hablamos de las mafias que están tratando de obtener control sobre los magistrados. Dos, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de pedirle al Ministerio Público un informe circunstanciado para ser entregado al Congreso y que éste sea tomado en cuenta. ¿Qué está pasando ahí? Estamos viendo cómo un grupo de los dos grupos en pugna, el grupo que ha vivido de las decisiones en contra de la minería, en contra de los militares, por acciones en el conflicto armado, el grupo que vive de su cacareada lucha por los derechos humanos. Este grupo quiere imponer sus jueces y por lo tanto accedieron con nombres y apellidos a solicitar ese amparo. Ese amparo que emanó por una decisión de la Corte Suprema de Justicia y por una decisión, es un amparo inédito, porque es un amparo que ordena al Congreso el tomar en cuenta hechos no comprobados de un proceso que aún no ha sido llevado a juicio. O sea, un proceso el cual condena a las personas en base a indicios. En base a los indicios que se tienen en este momento. Que no viene a ser nada más que chismes, porque este es un proceso que no ha sido llevado a juicio. Este es un proceso que no ha pasado todas las etapas procesales. Por lo tanto, es un proceso que aún está en fase de investigación, que es secreto, porque se encuentra en una fase secreta del proceso, fase sumaria. En una fase sumaria del proceso y del cual no pueden utilizar. Si el Congreso lo hace, está cometiendo delito. Pero la Corte de Constitucionalidad ordena al Congreso que tome en cuenta el informe. Y también ordena que se vote a viva voz. Cuando si se quiere saber por quién vota cada diputado, para eso existe el tablero electrónico. Pero ¿por qué esta maniobra política? ¿Qué hay detrás de esto? El querer señalar a alguien de votar o no por personas y tener la grabación, cuando también se tiene en el tablero del Congreso. Lo único que está haciendo eso es empantanar más el procedimiento. Bueno, hay dos cosas acá. Tenemos que se produce un amparo para detener esta situación de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? ¿Ok? Y llega a la Corte Suprema de Justicia. Pero dentro del informe de la FESI existían dos magistrados que estaban sindicados. Según otro panelista que tuvimos acá en el programa, estos magistrados también tenían que inhibirse por ley. Ahora, cuando se da el tema del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que están directamente implicados, ellos no tenían el mandato para inhibirse, pero tenían el deber ético de hacerlo. ¿Cómo conciliamos esto, doctor? Es bien fácil, Richard. Estamos en peleas entre mafias. Las peleas entre mafias no son como las peleas entre personas comunes, éticas y corrientes, personas trabajadoras. No, son peleas entre mafias. El fin justifica los medios. Si tienen que romper la ética, si tienen que romper la ley, no les importa. Ellos
a troche y moche lo que buscan es su beneficio. Y este es el problema en el que nos encontramos ahorita en Guatemala con la elección de cortes. Bueno, con su experiencia, ¿hacia dónde va todo este problema? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Se va a parquear todo? ¿Se va a engavetar los procesos en el Ministerio Público? Porque tanto tienen culpa unos como los otros. ¿Qué va a pasar? Creo que se va a llegar a un impasse. El Congreso desobedece a la CC, la orden de la CC. La CC va al Ministerio Público y le solicita un antejuicio. El antejuicio llega a la CDCJ y lo declaran sin lugar. Ese es en el caso de los diputados. En el caso de la CC, los diputados, el Congreso, la Comisión Permanente, interpuso una denuncia. Esta denuncia en el Ministerio Público es contra la Corte de Constitucionalidad por órdenes ilegales, prevaricato y violación a la Constitución. El MP pasa ese antejuicio a la Corte Suprema de Justicia, lo declara con lugar y entonces interponen un amparo, la CC se autoampara de nuevo y todo el mundo queda igual. Entonces hemos llegado a una situación de impasse. Y esa situación de impasse la pueden resolver poderes externos, presiones del norte, presiones de organismos internacionales, o lo pueden imponer mediante negociación las dos fuerzas en conflicto. Y mientras tanto, Guatemala con magistrados que están actuando de una manera ilegal porque debieron haber entregado su mandato en octubre del año pasado. O sea, los magistrados actuales de la Corte Suprema, los magistrados de sala, tenían que entregar su cargo en octubre del año pasado. Y ya vamos a cumplir un año y esto sigue entrampado. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema aprovechando que tenemos al analista acá con nosotros. Y es que todo esto nos distrae porque son problemas políticos.